Sí. Muchas gracias. Bueno, sonó la campanita, comenzó la grabación y como siempre les digo entonces, muy buenas noches estimados alumnos del segundo nivel medio. Aquí les habla una vez más su profesor de inglés, Elias Rojas, junto obviamente al tío Nicolás, representando el equipo del PIE. Les traemos entonces para todos ustedes la continuación de la semana número 20. ¿Y qué estábamos viendo nosotros aquí en la semana número 20? Muy similar a lo que vimos la clase también de la semana pasada, de la semana 19. Estamos viendo algunos tiempos verbales. La semana pasada vimos presente, presente continuo. Y ahora, esta semana nos toca ver entonces pasado continuo. El día de ayer empezamos a ver el pasado continuo. E incluso hicimos una práctica, por así decirlo, tratando de cumplir el objetivo de nuestra clase. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Solamente para recordárselos, es completar en inglés oraciones y pequeños textos utilizando información relevante, ¿cierto? Logramos hacer oraciones porque lo estamos viendo de tres formas distintas el pasado continuo. Al igual que la vez pasada, con el presente continuo, lo vimos con oraciones afirmativas, oraciones negativas y oraciones interrogativas. Lo de esta semana, el pasado continuo, va a ser algo muy similar. Es similar a lo que vimos la semana pasada, pero van a tener algunos ligeros cambios. Y esos cambios partían, por ejemplo, con lo que ustedes estaban viendo aquí, que era el to be. Nuestro más famoso, que la semana pasada lo revivimos, por así decirlo. Lo sacamos después de ¿cuánto tiempo que no lo habíamos utilizado? Creo que desde el mes de marzo. Volvimos a utilizar entonces el verbo to be. Pero, a diferencia, y con esta semana, lo empezamos a ver en pasado. To be en pasado, que era algo que para muchos puede ser un poco inusual. Sí, el verbo to be sí tiene pasado. Como ustedes recordarán, en presente tenemos tres verbos to be distintos. A ver si la gente que está aquí me puede recordar. Estudiantes, ¿cuáles son los tres verbos to be que nosotros tenemos en presente? Puede ser en el chat o en el chat de voz. Are es uno, ok. ¿Cuál más? Perdón. Am. Tenemos are, am y me falta uno. ¿Cuál me falta? Si tengo am, tengo are, me falta un verbo to be. Is. Is, exactamente. Muy bien, Rodolfo. Muy bien, Nicole, también participando, como siempre. Se agradece. Exacto, teníamos esos tres famosos verbos to be. ¿Cierto? En pasado, para que nos sea un poquito más fácil, solamente vamos a utilizar dos. Es porque existen dos, no existe otro. ¿Ok? Y como dice acá, solamente para recordar lo que nosotros estamos viendo ayer, según el pronombre que nosotros utilicemos, va a cambiar nuestro verbo to be en pasado. Como aparece aquí, en el pronombre, si yo utilizo los pronombres I, yo, he, él, she, ella o it, eso, mi famoso verbo to be en pasado ahora va a ser was. Ya no es am, en el caso de I, o ya no es is, en el caso de estos tres. Ahora va a ser was. Was, ¿ok? Y el segundo verbo to be en pasado lo voy a utilizar con los siguientes, con you, que es tú o ustedes, ¿cierto? You were. También we, que significa nosotros o nosotras, we were, ¿cierto? Y they, ellos o ellas, ¿cierto? They were. Recordemos que aquí nosotros con estas oraciones en el pasado continuo, mi verbo to be en pasado va a ser, por ejemplo, estaba, estabas, estaban, estábamos, etc. ¿Ok? Es el verbo estar, en español obviamente, es el verbo estar, pero en pasado.
Ok. Y si bien en presente tenemos 3 verbos to be, como vimos recién, ahora en pasado solamente tenemos 2. Y esta es la estructura con las oraciones que nosotros hicimos el día de ayer. No es distinto a la semana pasada, pero nosotros creamos entonces oraciones afirmativas, pero esta vez en pasado continuo, utilizando nuestro famoso verbo to be en pasado, o sea, was o were, según corresponda, con la tablita que vimos recién, y un verbo, una acción, y le agregamos ing, ing. Y al final un complemento para poder finalizar mi oración. ¿Ok? Si ustedes lo recuerdan, el complemento es una pregunta imaginaria o una pregunta mental que yo le puedo hacer al verbo, a la acción. ¿Qué le puedo preguntar a la acción? Le puedo preguntar qué, dónde, cuándo. Le puedo hacer más preguntas, pero esas son 3 opciones que nos harán la tarea un poquito más fácil. Por ejemplo, pronombre I, yo, ¿cierto? Yo. Pasado del to be, que sería was. Estaba. I was, yo estaba. Luego el verbo en ing. En este caso tenemos el verbo it y le agrego ing. Recuerden las reglas que habían algunas excepciones, algunos cambios distintos en algunas palabras que vimos la semana pasada. It entonces es mi verbo, le agrego ing. Eat, que es comer, pasó a ser eating, comiendo. I was eating, yo estaba comiendo. Y aquí respondimos a la pregunta imaginaria que le hacemos al verbo. Yo le puedo preguntar al verbo, ¿dónde? ¿Dónde estaba comiendo? En Mel's. O sea, en inglés, at Mel's. En el Mel's Pizza, ustedes saben el local. Le podría preguntar, en vez de preguntarle ¿dónde?, le puedo preguntar ¿cuándo? Ya que esto es pasado, yesterday, por ejemplo. I was eating yesterday. Yo estaba comiendo ayer. O también le puedo preguntar ¿qué? ¿Qué estaba comiendo? Y en este caso, ¿qué pondrían ustedes acá, estudiantes? Si dice, yo estaba comiendo, y yo quiero preguntar, yo estaba comiendo ¿qué? ¿Cuál podría ser mi complemento? Sushi. El signo de interrogación. Sushi, ok, ya me gusta sushi. Además que no tiene traducción, así que más fácil también para nosotros. I was eating sushi. Yo estaba comiendo sushi. Y así es como se hace un complemento para cada oración. Ya después de ese pequeño repaso, lo que dice acá, lo mismo que les nombré recién, recuerda entonces que el complemento es, en otras palabras, preguntarle a la acción qué, dónde o cuándo. Y la respuesta a esta pregunta mental, pregunta imaginaria, va a ser entonces nuestro complemento. Y hicimos esta actividad, no la vamos a repetir ahora, pero hicimos esta actividad en el cual nosotros teníamos que hacer oraciones tal como el ejemplo que aparecía ahí, con un pronombre, un pasado del verbo to be, y después al último un verbo en ing y después el complemento. ¿Ok? Veamos qué nos corresponde ver el día de hoy, después de ese gran recuento, resumen ejecutivo que hizo el profe. Les recuerdo, estudiantes, que la pregunta esencial trata de las 3 partes que vamos a ver. Lo que vimos ayer y estamos reviviendo hoy día, que sería oraciones afirmativas en pasado continuo. Hoy nos toca continuar con las siguientes 2 partes. Y la siguiente parte es negative form. Oraciones en negativas, utilizando entonces nuestro pasado continuo. Les recuerdo también que el pasado continuo es una acción que se realizó en un momento en el pasado durante un periodo de tiempo.
pero que esa acción ya no se está realizando. Entonces, la forma negativa obviamente es algo que no estabas haciendo, ya sea bueno o malo. No estabas haciendo. Entonces, lectura Gracias. para usted. Dígame. Nicole, ¿todo bien? No le decía a mi hija. Ah, ok. ¿Cómo dice aquí entonces? Negative form, forma negativa. Podemos crear oraciones utilizando la forma negativa, ¿cierto? En este caso, la palabra que se volverá negativa será, una vez más, nuestro famoso verbo to be en pasado. A ver cómo está la memoria. ¿Cuál es el verbo to be en pasado? Tenemos dos opciones. ¿Cuál es el verbo to be en pasado? Is not. Ese es el verbo to be en presente. En pasado. Lo acabamos de ver. Tenemos dos opciones para el verbo to be en pasado. No is not. Eso es presente nuevamente. En pasado. Acabamos de ver una oración, un ejemplo con Was Con ING, profe. y were. was y were, exactamente. Was, were. Ese es el verbo to be en pasado. Ahora, Carlos, el ing es el verbo o acción, como nosotros le decimos, acción principal en la oración. Por si acaso. Pero hablemos entonces que vamos a utilizar el verbo to be, pero en pasado y además en negativo. Y no estaban tan erróneos en el ejemplo anterior, al decir is not. Ese es el presente en negativo. Pero ahora tenemos que ver en pasado en negativo. Tal como en presente, el pasado podemos escribir dos formas distintas su negativo. Y lo podemos escribir así. Recordemos entonces el negativo del past to be o del to be en pasado. Tenemos aquí el pasado del to be, que como bien nombraron recién, puede ser was o were, ¿cierto? Su negativo es algo tan simple como agregarle la palabra not al final. O sea, quedaría was not. En español sería no estaba. O were not. ¿Cierto? Que este sería obviamente para los otros pronombres. Was not, were not. Pero al ladito tenemos un tercer cuadro, una tercera columna que dice simplificado. Esto quiere decir que al igual, nuevamente comparándolo con la clase anterior, con la clase de la semana 19, este también tiene una versión simplificada. Como era el isn't y el aren't, lo mismo pasa aquí. Was not va a pasar a ser entonces wasn't. Wasn't. ¿Cuál es la diferencia entre decir was not y wasn't? Ninguna, solo de abreviación. Muy bien, exactamente. Muy bien, Nicole. ¿Cuál es la que se usa normalmente en el habla inglesa? Ambas. Para algunos sí es un poco más formal decirlo de forma completa, o sea, was not. Para otras personas, en otras situaciones, por ejemplo, cuando estás retando a una persona, como palabra por palabra, también lo dicen completo. Was not. Y wasn't es como cuando es algo más ligero. Más ligero, no diría informal, porque lo puedes utilizar al hablar con un jefe también. Ambos son igual de válidos. Pero hay algunas personas que piensan que was not es ultra formal. Se puede utilizar de las dos formas. Pero al final no tienen ninguna diferencia. Ambos son igual de válidos. Ambos son igual de útiles. Diferencias están en su escritura y en su pronunciación. Pero su uso y su traducción son exactamente el mismo.
Así que si ustedes escriben en una oración was not, o si escriben wasn't, ambas son igual de correctas. Y lo mismo pasa entonces con el uso de were, ¿cierto? El negativo, were not. Su simplificado pasa a ser entonces weren't. Recuerden que esto es como si yo tomara estas dos palabras, las uno en una sola palabra, y después la letra O la transformo en un apóstrofe, o una comilla, como le dicen otras personas. Y queda entonces en weren't. Were not, weren't. Diferencia ninguna. Tal como el anterior, como was not y wasn't, su uso es exactamente el mismo. Su significado es exactamente el mismo. Su escritura y pronunciación distinta. Significado y uso exactamente el mismo. Pero recuerden que varían según el pronombre de cada uno. Ya que aparece un datito nomás, para recordar también, al igual que el día de ayer. Recuerden, estos verbos to be en presentes, am e is, pasan a ser en pasado was. Mientras que are, en pasado pasa a ser entonces were. ¿Alguna duda, consultas, preguntas, inquietudes, estudiantes? Le pregunta, ¿cuál se usa más normalmente en la inglés? ¿Una más formal? Como lo nombré antes, ambas se usan, ambas son igual de válidas. Por lo tanto, no hay una que sea más formal que otra. Sin embargo, algunas personas creen que decirlo de forma completa, o sea, was not o were not, es un poco más formal. Pero en una conversación, tanto con los amigos o en una conversación con un jefe, ambos son igual de útiles. Ambos tienen el mismo significado. Rodolfo, cuéntame. Los que dicen was not y were not, ¿es igual que decir is not? No igual. La diferencia es que si tú dices was not, estás hablando de pasado. Si dices is not, estás hablando de presente. Claro como el agua. Perfecto, muy bien. Crystal clear. Claro como el cristal. Apenas así la frase en inglés. Crystal clear. Claro como el cristal. Pasemos a lo siguiente, que lo siguiente es ver la estructura. Ver el orden de nuestras oraciones. ¿Cómo nosotros las podemos hacer? Y aquí está la estructura para todos ustedes. La estructura es similar a lo visto anteriormente. Solo que esta vez tenemos que agregar el negativo del pasado de nuestro famoso verbo to be. Por ejemplo, pronombre, el mismo orden. Pronombre negativo, ahora sí, del pasado del to be. Verbo con el ing. Y por último, un complemento. Pronombre, I, nuevamente, yo. Negativo del pasado del to be, was not. O puede ser también wasn't, ¿ok? Was not. No estaba, yo no estaba. Luego, verbo con ing. Play, ing. Playing. Jugando. I was not playing. Yo no estaba jugando. Y por último, para mi complemento, tal como vieron recién, el complemento le pregunto al verbo. ¿Qué, dónde o cuándo? La respuesta a una de estas preguntas imaginarias es mi complemento. Aquí yo le pregunté a mi verbo qué estaba jugando. ¿Qué? Free Fire. Y esa es mi respuesta. Vaya, le dio el mensaje a la Eileen. Exacto. Crystal clear es como decir claro como el agua en español. Pero se le dice claro como el cristal en inglés. Entonces, Free Fire fue mi complemento. Podría nuevamente cambiar el complemento, pero por supuesto que sí. Lo puedo cambiar. Thanks. Thanks no es un dicho. Thanks es gracias. Igual que decir thank you, tú puedes decir thanks.
Es obviamente para agradecer. Thanks. O puedo decir thank you. No crystal clear. Es solamente una frase de agradecimiento. Cuando tú quieres darle las gracias, tú le puedes decir a alguien thanks, que es un poquito más informal, o puedes decirle thank you, que es un poco más formal. Para algunos es como gracias o muchas gracias. Ok, ahí me tendrías que decir entonces thank you. ¿Puedo cambiar entonces el complemento de esta oración? Por supuesto que sí puedo. Podría preguntarle I was not playing. ¿Cuándo? Por ejemplo, ¿cuándo? ¿En qué momento? This morning. I was not playing this morning. Yo no estaba jugando esta mañana. O, incluso, I was not playing, ¿dónde? In my room. En mi pieza, por ejemplo. ¿Puede ser el complemento una persona? Por supuesto que sí. Ahí tendríamos que preguntarle al verbo ¿con quién? Y ahí tú dices with, con, y después la persona. Vamos a hacerlo con esto. Veamos este ejemplo. I was not, I was... Mira, lo vamos a ver al tiro. ¿Te parece? Esta misma oración. Sí, profe. Le hago la pregunta, por ejemplo, ¿con quién? I was not playing, ¿con quién? No estaba jugando con my brother. I was not playing with my brother. Yo no estaba jugando con mi hermano, por ejemplo. Así que el complemento también pueden ser personas. Puede ser cuándo, dónde, con quién, puede ser incluso el cómo, pero nosotros lo estamos limitando a solamente hacer estas oraciones con el qué, dónde y cuándo, porque la respuesta a eso casi siempre me puede dar un complemento más fácil de encontrar. Pero si quieres utilizar el quién, ningún problema, Eileen. Me gusta que hagan estas preguntas así. Ampliamos un poquito más y más el conocimiento. Muy bien. Veamos más. Más que nada vamos a ver ejemplos. Tratemos entonces de crear oraciones en pasado y negativo, en pasado continuo, que recuerden que es la segunda parte de la pregunta esencial. Escribir dos oraciones en pasado continuo negativo. Perfecto, no te preocupes, Eileen. Es un agrado responder siempre a sus dudas, consultas e inquietudes. Así que, vamos a comenzar a hacer oraciones. Necesito que ustedes, queridos chat, siempre estudiantes, muy alertas, participando, necesito primero empezar esta oración con un pronombre. You. You. Ok, vamos a comenzar entonces con un you. Tú, ¿cierto? Luego, dice aquí que necesito entonces el negativo. Where. Ah, no, sí, po. Y la Scarlett lo dijo muy, muy bien. Excelente, Scarlett. Sería entonces, como muy bien dijo la compañera, weren't. De otra forma yo podría decir weren't. No. Were not, exacto. Vamos a utilizar el verbo con ing. Cookie, dijo la Tony. La Constanza Lincheo dijo entonces cooking. Y vamos a utilizar entonces cooking. You weren't cook. Le agrego entonces cook es cocinar. Cooking, cocinando. Y aquí el complemento. Hand rolls. Ay, sí, ya, me gustó. Al profe le gustan los hand rolls. Así que vamos a hacer eso. Complemento entonces. Hand rolls. ¿Ok?
You weren't cooking hand rolls. Tú no estabas cocinando hand rolls. O también puede ser ustedes, recuerden. You significa tú o ustedes. Ustedes no estaban cocinando hand rolls. Bueno, al profe le dio hambre. O antojos. Hagamos otro ejemplo, estudiantes. Necesito nuevamente comenzar esta oración negativa con un pronombre, por favor. They, vamos a utilizar el they que propuso la Eileen. They, nuevamente, pasado del verbo to be en negativo. Weren't, nuevamente. Exacto, Scarlett. Muy bien, muchas gracias. Weren't, entonces. O podríamos escribir were not para variar un poquito en los dos métodos. They drink. Ok. Drink. ¿Qué me falta aquí para que esté correcto entonces en ese drink? ING. 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 Muy bien. Drinking. They were not drinking. Complemento. Champagne. Ok, puede ser un qué. Puede ser champagne. Y si preguntamos cuándo, ¿cuál podría ser una respuesta? This night. No. Oye, this night es ahora, así que podríamos ser en pasado. Recuerden que estamos hablando de pasado. Last night, ahora sí, la noche anterior. They were not drinking, ellos no estaban bebiendo. Last night. Y así variamos un poquito los complementos. Muy bien. Ellos no estaban bebiendo la noche anterior o anoche. Muy bien, Eileen. Muy bien a todos los que están participando aquí en el chat y la gente que está muy atento tomando notita también de lo que estamos haciendo nosotros aquí. Bueno, sí, todavía nos queda tiempo. Pasemos entonces, siguiente oración. Vamos, a ver, voy a yo darles un pronombre ahora. Si yo comienzo entonces mi oración con she, pasado y negativo del verbo to be. Wasn't o was not. La Scarlett está en racha. Muy bien, Scarlett. ¿Sí? Wasn't o was not. Perfecto. Y la pronunciación muy bien también de Scarlett. Excelente. She wasn't. Y ahora necesito una acción. Dancing. Dancing. Ok. La constancia había puesto driving. Driving lo podemos utilizar para el siguiente. Utilicemos entonces dancing. Recuerden que la palabra es dance. Y si recordamos las reglas que vimos la semana pasada, si la palabra termina con E, ¿cierto? El verbo, la acción termina con E, borro la E, agrego ing. She wasn't dancing, ella no estaba bailando. ¿Cuál sería mi complemento? At the club, o ¿dónde pusimos aquí? Ok. At the club, ST. At the club. Ella no estaba bailando en el club. Ok. Puede haber puesto que ella no estaba bailando algún ritmo. Una canción en inglés, dijo la cosa. ¿Y una canción en inglés? ¿Por qué una canción en inglés? Connie. Ah, que ella no estaba bailando. Una canción en inglés quizás se refiere a que no estaba bailando alguna canción, po. Sí, ella no estaba bailando el himno nacional. Claro. Ah, eso. Puede ser algo así, me imagino. O también puede ser un ritmo. She wasn't dancing salsa, por ejemplo. Hagamos... Guns N' Roses, un grupo en inglés, ¿ya? Guns N' Roses. Ok, ya, me agrada. Hagamos uno más. Esta vez lo vamos a hacer con he, por favor. Verbo to be, pasado y negativo. Was not. Muy bien. He was not. Ok. Él no estaba. Verbo con ing. Reading. Ok. ¿Cuándo dice reading?
Ups, perdón. Wouldn't read. Se le agrega solamente ing. Él no estaba leyendo. El complemento podría ser qué, dónde, ¿A cuándo. novel? A novel. Qué buena respuesta. Él no estaba leyendo una novela. O the newspaper también puede ser correcto. El diario. Muy bien. Hoy hicimos muy buenas oraciones. O mejor dicho, ustedes hicieron muy buenas oraciones en conjunto. Así que los felicito por el buen trabajo. Recuerden que la segunda parte entonces de la pregunta esencial dice que tenemos que hacer 2 oraciones en negativo y en pasado continuo, obviamente. Pasado continuo. Recuerden que es el tema de esta semana. Entremos en recta final. En recta final que sería questions, preguntas. Y aquí nuevamente voy a ser muy enfático, al igual como lo fui ayer. Ay, muchas gracias, Aiden. Ahora, ese comentario lo voy a sacar pantallazo y lo voy a guardar por siempre. No es chiste. Profe, Carlos, cuéntame, ¿en qué te ayudo? ¿puede poner la de antes que estaba anotando? Ah, ya, perfecto. Trata de sacar una fotito o un pantallazo igual, pero ahí están para ti. Yo igual opino lo mismo. Aparte que hay profes, por ejemplo, que hablan todo en inglés y ahí cuesta un poquito más, encuentro yo. Ah, bueno, tenemos que aprender de alguna forma. Sí, pues. Agradezco sus comentarios. Ya, profe, listo. Ya, Carlos. Continuamos entonces. Agradezco sus comentarios, muchas gracias. Realmente se aprecia. Me sonrojan. Pasamos entonces a questions, preguntas. Y rebobinando un poco la cinta, les quiero comentar que, recuerden, cómo se hace una pregunta. ¿Me pueden recordar ustedes alguna característica que tenía una pregunta en inglés? Cambian El signo de exposición, interrogación. y al signo de interrogación. Escuché un coro de respuestas. No fueron las mismas respuestas, pero sí escuché muchas respuestas que pueden ser válidas. Pero recuerden el signo de pregunta. ¿Qué ocurre con el signo de pregunta, por favor? Solo va al final. Solamente va al final. ¿Por qué? Porque este signo que está aquí, en el chat, no existe en inglés. De hecho, creo que solamente existe en español. O si existe en otro idioma, por favor, háganmelo saber. Es igual que la ñ. La ñ en inglés tampoco existe. De hecho, en muchos países, para abreviar el idioma español, utilizan solamente la ñ. Es como un indicador que el idioma es en español. Profe, ¿y ñandú en inglés cómo se dice entonces? Uy, mira, no me sé todos los animales del zoológico. Se dice ria. ¿Cómo? Ria. Así, ria. O sea, no suena ñandú. No, pero es el nombre de un animal. Miren, no reclamen conmigo, yo no hice este idioma. Solamente lo estudié mucho para poder explicárselo a ustedes. ¿Y cómo se dice riñones? ¿Ah? ¿Los riñones? Kidney. Kidney. Sí. Así. Kidney. No tiene nada que ver que la palabra kid signifique niño, por si acaso. Pero los riñones son los kidney. Ok. Entonces recordemos que el signo de interrogación va al final, pero no solamente eso, sino que también ocurre un cambio en el orden, por el tipo de pregunta que nosotros estamos haciendo. Hacer preguntas es similar a lo visto la semana pasada. Podremos hacer nosotros preguntas de yes, no. Preguntas que tienen respuesta sí o no, ¿cierto? Recordemos que lo único que cambia es el orden de la oración. Como una oración afirmativa, pero va a cambiar su orden. Además de agregar el signo de interrogación siempre al final. Este es el orden. Le vamos a hacer las preguntas sin complemento, ¿ok? Porque ya las preguntas ya tienen su dificultad. Como dice aquí, el orden de nuestra estructura empezará en las preguntas con mi famoso verbo to be. ¿En francés también utilizan los dos signos? Oh, genial. No lo sabía. Muchas gracias por informarme.
Entonces, nuestra estructura empezará con el to be en el pasado, ya no comienza con el pronombre, to be en el pasado, luego el pronombre, y después el verbo con ing, además de el signo de interrogación. Vamos a hacer las oraciones así. Y como ustedes pueden notar, esto que está aquí en pantalla, el signo de abre pregunta, no aparece en inglés. No va, no es que yo haya cometido un error. No existe nomás. ¿Y por qué no existe? Es porque en inglés, al dar vuelta el orden de unas palabras, es un indicador de que ahí está comenzando una pregunta. Por eso no existe. Esa es la gran explicación. Y también tienen indicadores de que lo que se viene es pregunta, por ejemplo, las palabras WH, como son what, when, where, o sea, qué, cuándo, dónde, etcétera. Por nombrar algunos. También son indicadores. Ok, entonces recuerden, pasado del to be, por ejemplo, was, pronombre, I, verbo con ing y con el signo de interrogación al final, working. Was I working? ¿Estaba yo trabajando? En español, muchas veces eliminamos el pronombre. No va a estar mal si es que lo sacamos. ¿Estaba trabajando? ¿Was I working? ¿Estaba trabajando también? Entonces recuerden que al hacer la pregunta en inglés, solo agregamos el signo de interrogación al final, no al principio, solamente al final. Ahora, ¿cuáles pueden ser las posibles respuestas que yo puedo obtener en una pregunta? Todo va a depender de qué pronombre estoy utilizando. Por ejemplo, ¿was I working? Yo le pregunto a alguien, ¿estaba yo trabajando? Y esa persona, dependiendo del pronombre, me tiene que responder. Podría utilizar cualquiera de estas alternativas, pero tiene que encontrar la que es correcta. Es igual que en español. Como dijimos antes, en marzo, lo dijimos la semana pasada. Si a mí me preguntan, si yo hago una pregunta con yo a una persona, me tiene que responder con tú. Por lo tanto, tendría que responderme, ¿was I working? Yes, you were. O no, you weren't. Si la respuesta es positiva o si la respuesta es negativa. Si yo le pregunto a esa persona o alguien me pregunta a mí, ¿were you working? ¿Estabas tú trabajando? Yo diría, yes, I was. No, I was not. Todo depende de los pronombres. Es igual que en español. Obviamente, si a mí me preguntan con yo no respondo con yo. ¿De quién haría una pregunta con yo, la verdad? A otra persona. Pero bueno. Entonces, estas son las posibles respuestas. Si bien en la pregunta esencial no las vamos a responder, esto es solamente para volver a refrescar un poquito el conocimiento. Lola, teacher. Ya, déjenme ver. ¿Se puede usar en la respuesta wasn't o weren't? Por supuesto que sí. Se puede. Nada te detiene. Porque recuerda, es igual de válido utilizar was not o weren't. O mejor dicho, was not o wasn't. Son igual de válidos. Por lo tanto, en la respuesta, si es negativa, puedes utilizarlos. Recuerda que no tienen diferencia. ¿Yo sabes cuál recomiendo? El que te sea más cómodo a ti para pronunciar o escribir. Va en cada uno. Yo, por ejemplo, me acomoda más decir wasn't. Creo que se mantiene la fluidez. Al menos mi percepción sobre el inglés. Pero si a ti te acomoda decir was not, es igual de válido.
Hoy ha sido un día muy participativo, con muchas preguntas. Muy bien, lo agradezco siempre. Veamos entonces cómo podrían ser, cómo nosotros podríamos armar algunas preguntas. Vamos a crear unas preguntas simples en pasado continuo. Así que vamos a comenzarlas de la misma manera que el ejemplo, y con esto ya estaríamos cerrando. Así que, primero, necesito comenzar con un to be. Recuerden, solamente tengo dos opciones para un to be en pasado. Was. Vamos a comenzar entonces con was. Was. Ahora necesito, para continuar, un pronombre, y vamos a utilizar entonces she. ¿Estaba ella? Was she? Y ahora necesito un verbo que termine en ing, y además le agrego entonces el signo de interrogación. Was she reading? Was she clean? Sirven. Ambos sirven. Voy a utilizar clean. Listo. Terminé mi pregunta, ¿cierto? Falta signo de interrogación. Muy buena observación, Demis. Exacto, falta el signo de interrogación. Recuerden, si usted no pone el signo de interrogación y hizo el cambio de posiciones aquí en el to be y en el pronombre, eso va a quedar como error gramatical. Si usted agrega esto al principio, también es un error. En teoría, para muchas personas sería, usted me está escribiendo en español con palabras en inglés. Was she cleaning? ¿Estaba ella limpiando? Muy bien, muy buena oración. Usemos nuevamente was. ¿Qué otro pronombre yo podría utilizar ahora? I, ok. Recuerden que el yo, el I, el pronombre I, tiene que ir siempre en mayúscula, sin importar la posición en la que esté en la oración. Siempre va con mayúscula. Nunca así. Perdón, así, jamás. Nunca. Never. Was I, estaba yo, verbo con ing, por favor. Going. Ok, ese sí va a necesitar un poco más de contexto. ¿Estaba yo yendo? ¿A dónde? Was I going, por ejemplo, out o to Valparaíso? Ya, también podríamos ser. Going to Valparaíso. Hay algunos verbos que sí van a exigir un poquito más. Es como el verbo haciendo. ¿Estaba yo haciendo qué? ¿Qué? Falta ahí. Pero son poquitos. Was I going to Valparaíso? ¿Estaba yo yendo a Valparaíso? Muy bien, Elena. A ver cómo nos va ahora si mantenemos el verbo to be en pasado. Was. It. Oh, ya, muy bien. Vamos a utilizar it. Esto puede ser una cosa, puede ser un animal, puede ser una situación. Puede ser incluso una comida. Was it, ya necesito una acción en continuo, o sea, con ing. Una acción. Cooking. Lasaña. Ok. ¿Está hablando de un robot que estaba cocinando lasaña? O que si la cocina estaba cocinando la lasaña. ¿Cómo? Es que al decir was it, al decir el it, ¿cierto? Estás hablando de una cosa, de un animal. Ah, ya. Sí, pero está bien, porque podríamos pensar que estamos hablando o de un robot que estaba cocinando o de si la cocina estaba cumpliendo con su función. Was it cooking lasagna? Listo, ¿cierto? ¿Así se escribe lasaña en inglés? Perdón. ¿Así se escribe lasaña en inglés? Sí, así se Oh, escribe. no suena lógico, que son pesados. Ah, Pero si dijimos, no, pero en inglés no existe la ñ. falta el signo de interrogación. Exactamente. No, pero lo que dice la iglesia Pero queda claro con el I. Ya, el it. Ok, te lo explico. El it significa eso. Nosotros en español... ya, para quedar no más lo claro utilizamos. porque no caché qué onda. Ya. El it significa eso y se refiere obviamente a las cosas, a los animales o a las situaciones o a la comida. Al no tener un pronombre, por ejemplo, en español, nosotros lo vamos a utilizar
de esa manera. Ahora, en español nosotros casi no nos referimos a las cosas como eso, ¿cierto? No suena muy lógico. En inglés tiene lógica. Cuando ustedes se refieran a un objeto, a un animal, y no se refieran por su nombre, lo reemplazan por it. Por ejemplo, en vez de decir botella, yo diría entonces it. Esto es lo mismo que pasa con los pronombres. Aquí tengo al Nicolás, ¿cierto? Yo en vez de decirle Nicolás, yo le puedo referir tú. O él, ¿cierto? Usted. ¿Ah? O usted. La traducción literal de it es eso. ¿Estaba eso cocinando? Sí. Creo que Exacto. suena raro ahora que lo dice. Es que en español suena un poco raro, pero en inglés tiene toda la lógica del mundo. ¿Es lógico en inglés? Sí. El it se está refiriendo a una cosa o a un animal. Estaba Was it eso clean? cocinando. Exacto, estaba eso cocinando. Puede ser también, es que en español nosotros diríamos, estaba cocinando. ¿Qué cosa estaba cocinando? La cocina estaba cocinando. Por eso siempre tiene que ir el pronombre. La cosa, la cosa es que en este caso, la cosa tiene acción. Sí, la cosa tiene una acción. Así como una pelota puede rodar, tiene una acción, la cocina tiene una acción, cocinar. ¿Cierto? Como que ¡pum! ¿Se entendió, cierto? ¿Se entendió, Ilen? Sí, las cosas tienen Sí, acción. profe, se entendió. También Scarlett, excelente. Ok, ya que la Constanza Bueno, quiere continuar, como dice aquí, where we. Vamos a continuar con ese. Where we. Estábamos nosotros o nosotras. ¿Qué cosa? Acción con ing, por favor. Puede ser playing. Puede ser writing. Smoking. Puede ser smoking. Aquí no se fuma. Vamos a utilizar writing. Me gusta ese verbo porque no es uno que vemos siempre. Writing. ¿Qué es reading? Eso es montar. Ya sea un caballo, ya sea una llama, una bicicleta o una moto. Were we riding? Estábamos nosotros montando, por ejemplo, motocicleta o caballos. Se complementa con, ok, tú dices riding horses nomás. Riding, estábamos montando caballos. Lo diríamos así. Were we riding horses? Estábamos montando caballos. Y con eso podríamos completar. ¿Cierto? No va la preposición, es innecesaria, porque al decir riding es, por así decirlo, obvio de que estás sobre, ya sea el animal, o ya estás sobre el objeto, que sería una moto o una bicicleta. Por eso no es necesario, Eileen. Es que no lo puedes... bueno, si bien se puede, pero no es lo lógico. Tú puedes montar un caballo al revés, pero no estaría muy cómodo que digamos. Al igual que una bicicleta. Pero por eso, lo lógico es por lo común. En este caso, riding horses, por eso no va la preposición. Ok, después de eso, vamos a recordar entonces a todos ustedes la pregunta esencial número 20 que decía, escribe 6 oraciones en pasado continuo. 2 oraciones que sean afirmativas en pasado continuo. 2 oraciones que sean también negativas en pasado continuo y 2 preguntas en pasado continuo, utilizando, por favor, todas estas tablitas que nosotros hicimos el día de hoy.
Y las reglas del juego dicen no repetir pronombres ni verbos y tampoco usar palabras WH para las preguntas. Porque las vimos con preguntas de sí o no. Usen los esquemas, usen las tablitas que nosotros mismos hicimos para ustedes y les mostramos. ¿Cómo eso, profe, lo último? ¿Las preguntas WH? Exacto. Ok. Aquí hay muchas personas, internet lovers, que van a buscar preguntas en pasado continuo. Y les va a salir con palabras, por ejemplo, what, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, y el pasado continuo. Nosotros no lo vimos palabras WH, lo vimos solamente con estas tablitas. Es una advertencia nomás, sin consecuencia, pero para que no usen esas palabras, solamente usen el vocabulario que nosotros vimos en clases, o al menos la estructura que nosotros vimos en clases, ¿ok? Ah, ya, como los ejemplos que escribimos, o sea, que dimos. Exacto, como los ejemplos que nosotros mismos decimos ahora. Oiga, profe, todo esto me deja sacar pantallazo al anterior, porfis. Pero por supuesto que sí.